Un golpe de suerte fue lo necesario para cerrar un caso que llevaba abierto 4 décadas. Las víctimas del conocido como asesino del Golden State por fin pudieron enfrentarse a él en un juicio que llevaban esperando durante mucho tiempo. 2020 fue el año en el que por fin le llegó la condena a Joseph James DeAngelo. Aterrorizó California desde Sacramento al sur de Los Ángeles entre 1976 y 1986, dejando a su paso más de 50 violaciones y 13 asesinatos. Fue conocido con diferentes apodos por cada uno de sus crímenes: el saqueador de Visalia, el violador de la región oriental o el acosador nocturno original. DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. No hay muchos datos sobre su infancia y adolescencia, aunque la hermana de DeAngelo declaró durante el juicio, en una carta leída por sus abogados, que el padre de ambos había abusado mental y físicamente de él. Se graduó en junio de 1964 de la escuela secundaria Folsom y luego se alistó para servir en la Marina de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. A su vuelta, estudió en Sierra College y Cole State, Sacramento, donde se licenció en Justicia Penal y se especializó en Derecho Penal. En 1973 se casó con Sharon Marie Haddell, con la que tuvo 3 hijas. El matrimonio duró 46 años, hasta que Sharon pidió el divorcio tras la detención de su marido. En la corte confirmó no saber nada de los crímenes ni de su verdadera naturaleza y afirmó que había dejado de confiar en la gente. DeAngelo hizo una pasantía en el departamento de Roseville, específicamente estuvo en las divisiones de patrulla, identificación e investigación. Poco tiempo después, trabajó como agente de policía en Exeter y Auburn entre los años 1973 y 1979. Fue despedido de la policía en 1979 por robar una lata de repelente para perros y un martillo de una farmacia, según detalló el sheriff del condado de Sacramento, Scott Jones. Para ese entonces ya llevaba al menos 4 años delinquiendo. Una de las personas que acudió al juicio fue su primera víctima, Elizabeth Hupp. Cuando Hupp tenía tan solo 16 años de edad, DeAngelo trabajaba como oficial para el departamento de policía de Exeter. Era un hombre de tan solo 30 años, pero ya había robado más de 100 casas en Visalia, lo que le valió el sobrenombre de Visalia Ransacker. En aquel entonces también puso su mirada en la adolescente a la que intentó secuestrar tras haberla acechado a través de la ventana de su habitación. Elizabeth Hupp declaró: «El 10 de septiembre de 1975 me fui a la cama como cualquier otra noche, sin ninguna preocupación en el mundo. Unas horas más tarde, mi mundo se puso patas arriba. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, me despertó un intruso, Joseph DeAngelo, que llevaba un pasamontañas y me apuntaba con un arma, diciendo que me estaba llevando con él y que si hacía algún ruido me mataría». El padre de Hupp, Claude Snelling, se despertó y se enfrentó al intruso que intentaba secuestrar a su hija. DeAngelo le disparó 2 veces antes de huir de la escena del crimen y el padre de Elizabeth murió camino al hospital. La primera violación registrada sucedió el 18 de junio de 1976. La víctima fue una mujer identificada como Jane, quien no quiso hacer público su apellido.
Ella dormía en la cama con su hijo menor de 3 años y acababa de despedir a su marido, quien se había ido al trabajo. Jane fue despertada violentamente por un hombre que llevaba un pasamontañas tapando su rostro y un cuchillo en una mano y una linterna en la otra. D'Angelo ató a Jane y a su hijo con los cordones de los zapatos, les tapó los ojos y los amordazó con sábanas rotas. Aunque la policía reunió un kit para casos de violación, los test de ADN estaban comenzando, por lo que el kit fue dejado en los almacenes durante muchos años. Gracias a estos análisis de ADN, los cuerpos policiales se dieron cuenta de que estaban tratando con un mismo perpetrador, y pese a ello, necesitaron otras 2 décadas para encontrarlo. D'Angelo estudiaba a sus víctimas antes de cometer los crímenes. Siempre eran mujeres de entre 13 y 41 años de edad. Muchas de ellas estaban solas en sus casas o acompañadas de sus hijos pequeños, como sucedió con Jane, pero también atacó a parejas. Ese fue el caso del asesinato del sargento Brian Maggiore y su esposa Katie. En febrero de 1978, la pareja daba un tranquilo paseo junto a su perro. Entonces D'Angelo los vio y empezó a perseguirlos como si se tratase de una cacería. El asesino del Golden State se acercó lo suficiente para dispararles a corta distancia. Desde ese momento, sus crímenes terminaban siempre en asesinato de la víctima. Atacó a varias parejas, violaba a las mujeres y hacía que el marido observase. Se fue volviendo más despiadado con el tiempo. Estos casos impactaron tanto la vida diaria de los residentes de Sacramento que comenzaron a armarse con pistolas y bates de béisbol, compraron perros guardianes y cerraron con llave por primera vez todas las puertas. El violador de la región oriental, como se le conocía, se comportaba de forma aterradora y sádica. Antes de violar a una niña de 13 años, colocó platos sobre la espalda de la madre de la niña, que estaba en una habitación contigua, y le advirtió que le cortaría los dedos a la niña si escuchaba que se movían los platos. Aunque el FBI tenía montañas de evidencia en su contra, tardaron 40 años en dar con su paradero. En el año 2016 ofrecieron una recompensa de $50.000 para quien pudiera ofrecer cualquier información que los llevase a su paradero. Aunque las autoridades policiales habían tenido el perfil de ADN del asesino del Golden State durante décadas, nunca se encontró un perfil que coincidiera con él en ninguna base de datos de ADN en el país. Cuando D'Angelo cometió sus peores crímenes, la tecnología de investigación mediante el ADN aún estaba en pañales. Para dar con él, en 2018, las autoridades hicieron un seguimiento de su ADN mediante una aplicación de genealogía. Paul Holes, un investigador retirado de la oficina del fiscal del distrito de Contra Costa y antiguo investigador del caso, buscó en un sitio web de genealogía gratuito llamado HeadMatch. Esta página es un lugar para que la gente encuentre a familiares perdidos y tiene una base de datos de 800.000 perfiles de ADN. Steve Grippy confirmó cómo un miembro de la familia de D'Angelo había utilizado el servicio y fueron capaces de aislarlo como sospechoso y recoger ADN descartado en 2 ocasiones. Finalmente, tenían una coincidencia. Confirmaron que el sospechoso era D'Angelo, un agente del Departamento de Policía de Auburn que fue despedido después de que lo pillasen robando un martillo y repelente para perros en una tienda en 1979. Después de eso, había trabajado como mecánico de camiones en una cadena de supermercados durante 27 años. Tras el arresto, los oficiales comenzaron un registro exhaustivo de la casa. El teniente Bell afirmó que estaban buscando alguno de los trofeos que se cree coleccionó el asesino del Golden State de sus víctimas a través de los años,
además de máscaras de esquí y armas de fuego. Su aparición fue llamativa. Llegó en silla de ruedas, ataviado con el característico mono naranja y un protector facial debido al virus. Con voz débil y mirada perdida, el criminal se declaró culpable de todos los cargos. En total, admitió 13 homicidios en primer grado, 13 de secuestro, además de 45 violaciones. De su boca salieron las palabras culpable y lo admito. El asesino del Golden State fue condenado a 11 cadenas perpetuas y morirá en prisión a sus 74 años. Se cerró así una investigación que comenzó hace casi 50 años. Si queréis conocer más casos sobre las mentes más despiadadas de la historia, seguid este canal, La Mente del Asesino. Publicamos vídeo nuevo cada martes.